vamos a bajarle el volumen a Elton John para hablar del silencio. ¿Cuál es la trascendencia, la importancia del silencio en estos tiempos, digamos, de bullas, excesos sonoros, contaminación sónica, escándalos y tormentos? El valor del silencio es nuestro foro de hoy. Para abordarlo contamos con Catalina Gerg. Ella es psicoterapeuta con especialidad en neuroplasticidad cognitiva y psicología budista. Catalina, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Gracias por tenerme aquí de nuevo. Y en la Ciudad de México está la psicóloga Iraida Moreno Luna, fundadora y directora de Psique Expresión. Iraida, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, feliz día. Gracias, un honor estar de nuevo acá. ¿Qué es el silencio? ¿Por qué lo valoramos tanto? ¿Qué valor tiene en los tiempos que corren? Comenzamos con Catalina. Bueno, el silencio es una expresión muy grande de la naturaleza del ser humano, pues todo lo que nos pasa y la forma en la que existimos ocurre básicamente en el silencio, ¿no? La duplicación celular, la forma en la que respiramos, la forma en la que corre las venas, la sangre por las venas, toda nuestra existencia está sostenida por el silencio. Y dentro de esa convivencia que podemos tener con nosotros mismos en la mente, el silencio es el espacio que activa las neuronas que tienen la capacidad de espejo, donde se desarrolla esa mirada introspectiva, donde dice, déjame verme siendo, ¿no? Ese self-awareness. Entonces es la herramienta en la que yo puedo verme siendo, básicamente, ¿no? Si no tengo silencio, no me puedo ver por dentro. No me puedo ver, no reconozco cómo me hablo, no me reconozco como individuo, sino que estoy buscándome afuera, en el reflejo de los demás y no en el reflejo de mí mismo. Y ese es parte de lo que, digamos, a nivel social nos lleva a la búsqueda del afuera. Es que me quiero ver como tú, porque no me sé ver a mí mismo, no sé cómo soy por dentro, no sé qué siento, no sé qué quiero. Entonces busco es el reflejo del otro tratando de conseguirme a mí mismo. El silencio entonces nos lleva como a ese lugar donde yo puedo reconocer quién soy y qué necesito, apagando el ruido externo y reconociéndome adentro. ¿Y qué es para Iraida Moreno Luna el silencio? ¿Qué valor tiene? Sí, lo miro como momentos, lo miro como momentos de estar en la vida, porque sí, el silencio como valor es fundamental. Por ejemplo, en esa búsqueda interior, cuando estamos en un proceso de duelo, por ejemplo, es importante hacer silencio cuando estamos ansiosos, en la ansiedad, cuando estamos atrapados en un pasado que no podemos resolver o en un futuro lleno de expectativas. Es importante hacer silencio. ¿Y por qué lo miro como momentos? Porque no siempre el silencio es respuesta ante las necesidades de nuestro quehacer humano. Lo miramos en la crianza de los hijos, por ejemplo, eh, cuando en la relación de pareja, ¿sí? Entonces, lo miro como momentos, momentos fundamentales para ir a esos puentes, sí, lo miro como ese puente, perdón, para ir a esos lugares de nosotros mismos donde es importante estar, pero lo miro así como momentos, momentos esenciales de la vida para ir a esos encuentros con nosotros mismos y poder validarnos en un otro también. Iraida, has mencionado dos casos muy puntuales: la educación de los hijos, el trato con los hijos y la relación de pareja. Pero en ambos es vital la comunicación. Te pregunto, ¿el silencio elimina la comunicación, es contrario a la comunicación? ¿Cómo he de interpretarlo? Sí, no necesariamente es contrario a la comunicación. Es, te digo, son como esos momentos en donde vamos hacia un lugar interior para poder darnos desde ese lugar interior. Por ejemplo, cuando un niño nos pregunta, mamá, ¿tú me amas? Papá, ¿tú me amas? Si yo guardo silencio, ¿qué interpreta el niño en ese silencio? Entonces, en la edad infantil, pues sí, somos autorreferentes. Entonces, si no consigo una respuesta, voy a imaginar, voy a creer que mamá no me quiere. ¿Por qué no Mm. me lo dice? ¿Sí? Entonces, sí es importante encontrar ese eco. El niño es importante encontrar ese eco en el padre, en la madre. Entonces, por eso lo miro como momentos, el silencio como un momento vital
y sin embargo no es excluyente de la comunicación. ¿Y en la relación de pareja? Sí, de igual forma, mira, expresar una necesidad, ¿sí? ¿Qué necesito de ti? ¿Cómo lo necesito? Es fundamental, pero guardar el silencio para poder encontrar esa necesidad interior y desde qué lugar entonces lo voy a decir. Si lo digo como demanda mi pareja para que se convierta en mi papá, en mi mamá, es complejo. Pero si lo digo desde este lugar en donde me siento y me reconozco, en donde sí necesito tu abrazo ahora mismo, o inclusive pedir silencio a la pareja. Por Mm, favor, en este momento necesito silencio, no necesito que me digas nada más. ¿No? Entonces se generan esos momentos. Lo veo también como la música, ¿no? En el silencio se hace la melodía. Entonces, en esos silencios de la comunicación, en donde podemos ir a nosotros, identificarnos en nuestras necesidades, en nuestras emociones, para poderlas transmitir con más claridad. ya. Iraida acaba de mencionar la música y el silencio es un valor fundamental en la música. Ahora, le pregunto a Catalina Gerg, si el silencio es tan importante, tan fundamental, tan valeroso para nuestra psiquis, para nuestro bienestar mental, espiritual, ¿por qué vivimos rodeados de bulla, de ruido? Bueno, yo voy a recoger un poco lo que estaba diciendo Iraida. Yo creo que con mucho respeto ella se refiere al silencio comunicativo como herramienta dentro de la estructura de la Mm, comunicación y el lenguaje. El silencio introspectivo, el silencio que nace desde el estudio, por ejemplo, de la psicología budista y de la estructura de la meditación, que no mm, hay herramienta más estudiada en la salud mental que la meditación. El silencio no tiene tanto que ver con lo que yo digo o no digo afuera, sino con cómo yo me escucho a mí mismo. Este es el silencio, digamos, terapéutico, ¿no? Que es la evolución de la meditación en ese sentido. Y cuando la persona evade sus silencios internos, su espacio de autorreflexión, está evadiendo cosas que le están pasando. Entonces ahí nace la ansiedad, ahí nace em, las adicciones, nace la capacidad que tengo de dañar al otro con lo que estoy queriendo decir o sentir, porque no tengo el espacio de autorreflexión, que el silencio no como herramienta comunicacional, sino como conexión con quién soy y qué me está pasando, es el espacio donde la persona y yo siento que mientras más logramos hacer silencios dentro de un espacio de reflexión, menos somos necesarios los terapeutas, porque la persona deja de pedir que el otro te diga quién eres, qué te pasa, tu problema es este. La persona cuando entra en estos silencios introspectivos dice, claro, mi problema es que yo lo que me siento es rechazada. Y puede entonces comunicar con mucha asertividad, con mucha compasión, con autorreflexión, y es donde se siente que es una comunicación que abre, bien sea a la compasión, al amor, a la resolución. Cuando la persona carece de eso, lo que está a tu pregunta, lo que está es en la ujú. evasión de qué me está pasando. Y cuando estamos allí, lo que hacemos es una conexión como si fuera un río subterráneo con nuestra historia infantil y muchas veces cuando nos estaban pasando cosas, rescatando el tema de la crianza, nuestros padres no supieron qué hacer con lo que nos estaba pasando. Entonces, en el silencio de falta de comunicación se interpretó que lo que me estaba pasando estaba mal, lo que estoy sintiendo no está bien, lo que yo soy tiene un problema. Y la comunicación interna con quién soy y qué me está pasando me lleva a entender que hay partes de mí que antes no cupieron. Y es donde la persona avanza muy rápido en procesos terapéuticos y de sanación porque dice, claro, no es que yo soy un problema, yo tengo un problema. No es que yo soy una persona ansiosa, es que tengo miedo al futuro o tengo miedo de qué piensan de mí. Ese espacio autorreflexivo fomenta una comunicación muy asertiva porque deja de ser una comunicación reactiva, una comunicación de codependencia. La persona se hace muy responsable de sí mismo y ese yo creo que es el valor más grande del silencio terapéutico, llevar a la persona que primero entienda quién eres como individuo y después lo importante es que la relación que tienes contigo y después ver cómo es que te relacionas con el otro, ¿no? Catalina, te oigo y si yo me meto en ese mundo interno mío, en ese silencio mío, ese silencio es un escándalo. De ver pura música buena. Seguro que hay pura música buena. Pero digo, es un escándalo porque vienen voces desde la infancia hasta el presente. Cosas, vivencias. ¿Es así? Es así, es así. Cuando entramos allí, pues lo natural es que la persona cuando entra en procesos de meditación, digamos diarios, como dice Iraida, que es un proceso de pequeños momentos que vamos incorporando,
viene a entender, ah, claro, esto me recuerda a esto, y entonces es donde la persona tiene la capacidad de armar su psique de nuevo. Ya. Cuando tenemos esas rupturas, estamos rechazando partes de nosotros. Bien, pero estamos, como decía al principio, en un mundo, en un ambiente escandaloso, ¿verdad? Atormentante. Es decir, el día a día es un ruido constante, es una bulla, es un tormento. ¿Cómo yo logro el silencio, o tanto el silencio comunicacional como el silencio íntimo, en medio de este escándalo, de esta bulla en la que vivo? Le pregunto a Iraida Moreno Luna. Sí, es desde la voluntad, desde la elección personal de decir, necesito un espacio para mí, necesito un espacio para verme. Estamos tan inmersos en ese bullicio, porque ¿qué sucede? Escuchar toda esa orquesta interior, todo ese ruido, nos asusta, nos da miedo. Entonces aumentamos el volumen afuera Ujú. para no escuchar lo que está interiormente. Entonces, por eso es un ejercicio de voluntad. Es un ejercicio de decir, lo hago, lo elijo. Es una decisión apagar ese volumen exterior para escucharnos adentro. ¿Y cómo llego a esa voluntad? A veces la vida nos reta con situaciones dolorosas afuera, con crisis. Y a veces, quizás por eso escuchamos a grandes meditadores y grandes maestros espirituales donde dicen, bueno, cuando estás en crisis es un buen momento de evolución, ¿no? Y quizás necesitamos esto en el afuera, tan confrontativo, para detenernos y decir, hey, elijo entonces porque si no muero, lo elijo, tomo la voluntad de bajar ese volumen exterior para ir conmigo mismo, ¿no? En ese silencio. Y antes de que la vida nos rete desde el dolor, y hoy pues que nos brindas este espacio para hablar sobre el silencio, que hoy tu apreciada audiencia pueda reflexionar al respecto y elegirlo desde ahora, estar en ese silencio y no esperar a que la vida los rete con algo doloroso para poder hacer ese stop y bajar el volumen. Pero es desde la voluntad. A ver, ¿puedo hacer silencio? ¿Puedo lograr el silencio en un contexto muy nutrido, en medio de una multitud, o tengo que estar solo? Le No, pregunto, no, a ver, Iraida, dime. perdón, que sí, no necesariamente estar solos para estar en silencio. Puedo estar en medio de la guerra y estar en silencio conmigo. El afuera es un distractor. Eh, Recuerdo Bert Hellinger, él tiene una frase interesante al respecto. Él dice, el centro se distingue por su gravedad. Ujú. Entonces, todo esto que está afuera, si yo apago el volumen, yo voy a mí. Y esto que me jala a mí, me mantiene en ese centro. No necesito estar sola, estar solo para encontrar Ya, ese silencio interior. bien, el tiempo se nos vino encima, lamentablemente. Catalina, te dejo entonces ya la palabra para concluir, por favor. Bueno, si escuchando a Iraida, yo puedo resumir el silencio como el lugar donde yo estoy en paz conmigo, donde no tengo una guerra interna. Y para saldar nuestras guerras internas, que son dudas, conflictos, autoagresión, la lista del to-do, tengo que entender cuál es la parte de mí que está gritando, llorando, peleando, discutiendo y no aceptándome. Y eso solamente lo podemos resolver mirando hacia adentro. Entonces, el ruido afuera es equivalente al ruido que tenemos dentro. Y mientras estemos rodeados de ruido afuera, pero no tengamos guerra interna, hemos alcanzado pues el silencio de la aceptación de quién somos. Y creo que esa es la búsqueda más sagrada de todos los procesos de transformación. Muy bien. Gracias por llevarnos a valorar el silencio, aún en medio del escándalo y de la bulla. Gracias a Catalina Gerg, psicoterapeuta especializada en neuroplasticidad cognitiva aquí en Miami. Gracias, Catalina.
Gracias a ti, César Miguel, me encanta estar en estos espacios. Gracias. Y a Iraida Moreno Luna, psicóloga fundadora de Psique Expresión en Ciudad de México. Gracias, Iraida. Un honor, muchas gracias por la invitación, lo valoro. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, hablando de la soledad, del silencio, me vino a la memoria estos versos de Leonardo Padrón. Los verdaderos solitarios no están esquivos en las salas oscuras de los cines, ni en el rincón último del bar. Los verdaderos solitarios gritan a todo pulmón, bailan sin rubor, se dejan entrevistar, hacen público sus amores, recitan sus desdichas. Son de la soledad su escándalo. Son las 10:24. Una pausa. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión por Éxitos 107.1 FM.